Señora Presidenta, le solicito que por favor se sirva a darme un uso adecuado del tiempo, dado pues que tendré que dejar algunas constancias para poder ejercer este debate de control político tan importante para el país. Entonces le pido ese gran favor de que me dé ese buen uso razonable del tiempo, señora Presidenta. Gracias a usted y un saludo a la señora ministra y a sus dos viceministros, Diego y Sonia, a todo su equipo de trabajo que la acompaña. Mi saludo también al señor director de la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República y al delegado, el señor Procurador de la Nación, invitados conforme a la proposición número 6 de 2020, aprobada por unanimidad por esta comisión. Muchas gracias, señora vicepresidenta de nuestra comisión, doctora Ana María, por sus precisiones iniciales. Con ello nos permitirá centrar el debate en el plano de los argumentos, como siempre lo hemos hecho. Quisiera dejar una constancia antes de iniciar mi intervención sobre el fondo del asunto que hoy nos convoca. En primer lugar, reiterar mi rechazo absoluto a las prácticas ilegales de gravar a una contratista que actúa como enlace con el Congreso de la República, quien además cumple su labor de buena fe y a la cual espero le brinden protección. Grabación que realizaron como estrategia para desprestigiarme en el marco de mis posiciones frente al ministerio. Un hecho de suma gravedad que espero sea investigado y que yo estoy seguro que ningún compañero de la Comisión ni del Senado aprueban esas grabaciones ilegales y que esas personas respondan. Pero además, me sorprende que el comunicado emitido por el Ministerio de Ciencias el día sábado 8 de agosto a las 11:46 am rechazan la grabación ilegal, pero al final del párrafo plantean dudas de si esa grabación es irregular, cuando afirman, comillas, en caso de encontrarse alguna irregularidad, cierro comillas. ¿Todavía quedan dudas? Compañeros, yo no creo que ninguno de ustedes apruebe ese tipo de actividades ilícitas. Reconozco en el gobierno nacional, en cabeza de la señora ministra del Interior, doctora Alicia Arango, quien de forma contundente en su comunicado del pasado sábado 8 de agosto del 2020, publicado a las 6:40 de la tarde, 7 horas después del comunicado del Ministerio de Ciencias, rechaza de forma enfática y clara esa práctica ilegal. Para ella, para la señora vicepresidenta de la República, para el señor ministro de la Defensa y el viceministro del Interior, todo mi reconocimiento por su solidaridad, apoyo, gestión y rechazo ante esta actuación en contra mía y de mis compañeros senadores que firmamos la carta al presidente el pasado 27 de julio de este año, quienes cumplimos con nuestro deber en representación del pueblo de abogar porque los funcionarios públicos actúen conforme a sus responsabilidades y tomen las decisiones que se requieran para proteger la salud y la vida de los colombianos. No hay responsabilidad mayor en el Estado que no tomar las decisiones cuando hay que tomarlas. También mi reconocimiento al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y su jefe de gabinete, que estoy seguro que fueron consultados para tomar la decisión de emitir este comunicado del Ministerio del Interior, y que siempre han sido respetuosos este gobierno con el control político del legislativo y que querían desvirtuarlo, demostrando con ello su preocupación por lo ocurrido. Quiero plantear unos temas concretos el día de hoy y apenas inicia mi intervención frente al debate de control político, señora presidenta. Quiero plantear unos temas concretos el día de hoy sobre los cuales recaen gran parte de nuestras preocupaciones por el futuro de la ciencia en Colombia. No sin antes recordar, señora ministra Mabel, que fui el primero en reconocer públicamente su nombramiento después de haberla llamado por teléfono y felicitarla el 30 de diciembre del año 2019, a tal punto que solo 15 minutos después de ser anunciado por el señor presidente de la República, emitió un mensaje vía Twitter en el que se destacaba como un gran acierto el nombramiento que significaba un reconocimiento a la mujer científica, a la academia, a la misión de sabios y a las regiones, y que en usted nos sentíamos representados todos los colombianos para la construcción del nuevo país con equidad y diversidad. Son los hechos posteriores,
sus ausencias e incoherencias las que nos han llevado a cuestionar el papel del ministerio en plena pandemia. En mi comunicado, el 17 de enero del año 2020, después de no haber asistido a su posesión, que esa fue una de la grabación, la que querían desacreditarme. En ese comunicado, el 17 de enero del año 2020, dejé clara mi posición frente a la situación del ministerio y el escándalo que ya vivía. Allí manifesté con el convencimiento que lo digo hoy, que esta cartera requiere una persona que cumpla con dos atributos fundamentales. Eso lo dije ese día, el 17 de enero, comillas, aptitud científica, que da cuenta de la idoneidad de la persona en torno a su conocimiento, formación, experiencia y trayectoria para abordar con altura los temas propios de la gestión del ministerio. Y también dije que actitud política, como iniciativa e intención para articular con credibilidad y confianza a todos los actores y sectores del sistema de ciencia, tecnología e innovación en torno a una visión y unos propósitos comunes. Ese fue parte de mi comunicado. Ninguna de esas dos condiciones se han cumplido, lo que ha generado una frustración entre académicos, científicos y todos los medios de comunicación en general que estos 15 días se han pronunciado, que sienten no solo que persiste conciencias con nombre diferente, sino que además hay un retroceso en la política de ciencia del país. Segundo, el jueves 19 de marzo del año 2020, en las primeras semanas de la llegada de la pandemia a Colombia, publiqué un comunicado de prensa en el cual realizaba un llamado respetuoso a que el MinCiencias asumiera un liderazgo decisivo en las medidas a adoptarse por el gobierno nacional. Allí, de forma propositiva y previo a un riguroso trabajo, sugerí que siguiera la práctica de los ministerios de ciencia en el mundo frente al COVID-19. Se adoptaran medidas concretas para enfrentar la pandemia, que fortalecieran el accionar que venía liderando el Ministerio de Salud. Primero, comillas, integrando y liderando la capacidad científica disponible en centros de investigación, institutos nacionales públicos y universidades que habían manifestado abiertamente su disponibilidad para sumarse en estos esfuerzos con el fin de disponer de mecanismos de diagnóstico masivo para la población colombiana. Segundo, gestionando los recursos necesarios de forma expedita que permita fortalecer las iniciativas científicas para hacer frente a la situación. Sin embargo, ni en ese momento, ni hoy, casi 5 meses después, se ha visto esa articulación que Colombia requiere. Hablaba en ese momento que aprovecháramos la triste ventaja de saber qué había pasado en los otros países y qué nos podía venir. Frente al llamado a integrar y a liderar la capacidad científica, es evidente que tal tarea debió suplirla el Instituto Nacional de Salud, a la cual le quiero hacer un gran reconocimiento el día de hoy, quien es la entidad que ha estructurado una red de laboratorios para la realización de pruebas COVID-19 en todo el país, que a la fecha lo integran más de 100 laboratorios entre públicos y privados. Lo anterior fue confirmado por el periódico El Espectador el 4 de agosto del año 2020 en la columna titulada, comillas, los méritos del INS que se atribuye MinCiencias, cierra comillas, en la cual se realiza un completo recuento de cómo a la fecha los laboratorios que realizan pruebas para identificar COVID-19 en el país han sido gestión del INS, Instituto Nacional de Salud, con la participación de algunas universidades. Allí los periodistas científicos Pablo Correa y Sergio Silva inician con un interrogante que confirma lo que veníamos planteando, comillas, que fue realmente, abro comillas, pero ¿fue realmente la ministra de Ciencia el artífice de esto? Cierra comilla y la pregunta. Ante ellos se responden ellos, comillas, es difícil encontrar a alguien más, aparte de ella, que crea que esto ocurrió bajo su batuta. En realidad, todas las opiniones de las personas involucradas en el proceso apuntan hacia otro lugar, el Instituto Nacional de Salud y un grupo espontáneo de líderes del sector universitario, así como secretarías de salud, cierra comillas. Lo cual se materializó con grandes esfuerzos que realizaron para hacer frente a la pandemia, donde incluso, comillas, algunos laboratorios privados decidieron endeudarse, cierra comillas, como lo afirmó Norma Celis, coordinadora de la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud. En otros casos, con financiamiento del Ministerio de Salud, comillas, unos 14.000 millones, como lo confirma en la entrevista la directora del INS, Marta Ospina.
pero en ningún caso con aportes o gestión de MinCiencias. Allí mismo se evidencia que no se ha realizado contacto por parte del ministerio con los laboratorios, como lo afirma Joana Colorado, coordinadora del laboratorio del Cesar, ante el cuestionamiento, comillas, ¿y el Ministerio de Ciencia? ¿Y el ministro de Ciencia, el Ministerio de Ciencia los contactó? Y ella responde, preguntándose, ¿el Ministerio de Ciencia? No, en ningún momento. Con ellos nunca nos han buscado, responde Colorado. Al respecto, llama la atención que en las respuestas al cuestionario enviado por esta comisión, ahora el MinCiencias pasa a haber afirmado públicamente en la W Radio el pasado 28 de julio, con uno de sus grandes logros en la atención de la pandemia, los laboratorios para el diagnóstico. Afirmar en la respuesta al cuestionario que realizó un levantamiento de, comillas, información de las capacidades actuales de ciencia, tecnología e innovación en laboratorios de biología molecular en el país, información que es complementaria al diagnóstico de infraestructura de laboratorios de salud pública con el que contaba en ese momento el INS, cierra comillas. Evidentemente es muy distinto plantear que su gran logro fue los laboratorios para el diagnóstico que apoyar con un levantamiento de información. Pregunta, ¿acaso no es duplicidad de funciones con recursos públicos levantar una línea base que ya tenía el INS? Pero lo más grave, una gran mentira se le dijo al país al adjudicarse el mérito de otra entidad que ha batallado día y noche en esta pandemia. Lo alerté ese 28 de julio en la mañana, en la entrevista que después la entrevistaron a ella en la W Radio, donde el representante a la Cámara, Milton Angulo, de muy buenas maneras salió a defenderla a usted con el único argumento de que la buena fe, que había que creerle a usted lo que usted les había dicho en la Comisión Sexta de la Cámara. Sin embargo, a pesar de mis argumentos, esa mentira fue replicada en la revista Semana en el programa El Control, el 3 de agosto del año 2020, donde se afirma que, comillas, se logró pasar de 3.000 pruebas PCR en la mitad de la pandemia a 30.000 pruebas, y que eso es gracias a la gestión del ministerio, cierra comillas. ¿Hasta cuándo sostener esas mentiras? En segundo lugar, frente a la propuesta de gestionar recursos de forma expedita, lo cual debería ser una tarea fundamental en plena pandemia, confiamos en que el ministerio ejerciera una diplomacia científica para la consecución de recursos que permitieran financiar las iniciativas de universidades y centros de investigación. Sin embargo, lo que encontramos es que no solo no hay gestión de recursos, sino que los recursos propios del presupuesto general de la Nación tienen una muy baja ejecución, que de acuerdo con su primera respuesta al cuestionario remitido a esta comisión a 30 de julio, ayer las leímos cuando nos llegaron, es del 19.5 respuesta de su despacho, de ejecución del total de los recursos asignados. Eso es tan grave que incluso conllevó a que el Ministerio de Hacienda bloqueara 122.886 millones del presupuesto asignado para el año 2020, es decir, el 31.31% de lo asignado a la vigencia. Gravísimo, gravísimo. Nunca imaginé tener que pedirle disculpas a un ministro de Hacienda. Qué pena, señor ministro de Hacienda. Nosotros pidiendo mayor presupuesto para ciencia y el ministerio sin ejecutar lo asignado. O si no, no habría razón para lo cual el Ministerio de Hacienda bloquee esos más de 122.000 millones. Eso explica por qué el castigo presupuestal para el año 2021. Pero además, frente a la gestión de recursos adicionales, también encontramos que la ministra ha faltado la verdad. Para dar solo un ejemplo, ante el cuestionamiento que realicé en medios de comunicación el 25 de marzo de este año, que por qué no se apoyaba las capacidades como los respiradores de la Universidad de Antioquia, la ministra salió en entrevista en Red Más Noticias el 27 de marzo y afirmó, comillas, detrás de los respiradores estuvimos haciendo gestiones con el BID. Palabras suyas, señora ministra, con todo respeto, logramos conseguir un dinero, cierro comillas. Sin embargo, al realizar consulta por medio de un derecho de petición parlamentario a la Universidad de Antioquia, nos confirmaron que en efecto se realizó una reunión con representantes del BibLab, convocada por MinCiencias. Comillas, en dicha reunión se informó al BibLab del proyecto Inspiramed y el BibLab manifestó tener una convocatoria abierta para apoyar ese tipo de proyectos.
La señora ministra propuso entonces que el ministerio gestionará directamente los recursos ante el BIBLAP. Desconocemos si el ministerio finalmente aplicó como tal al BIBLAP. Ruta N sí diligenció la aplicación y obtuvo la asignación de esos recursos por parte del BIBLAP para la iniciativa Inspiramed. El borrador de convenio entre MinCiencias y la Universidad de Antioquia por 600 millones se envió firmado por la Universidad de Antioquia al ministerio, pero este no fue firmado por el Ministerio de Ciencias, el cual al poco tiempo aclaró que esos recursos no serían asignados a la Universidad de Antioquia, sino a otras universidades de Bogotá que tenían avances en ventiladores y que se habían adherido a un protocolo de ensayo clínico consensuado con el ministerio para obtener registro del INVIMA, cierro comillas. La respuesta a la Universidad de Antioquia ante ese derecho de petición parlamentario. Es decir, conforme la respuesta remitida, al parecer, no solo no se realizó la gestión, sino que se dejó sin esos recursos prometidos a la Universidad de Antioquia para el proyecto de respiradores. Qué triste contraste. Ruta N se presenta y obtuvo los recursos. MinCiencias ni siquiera se sabe si se presentó y dejó a la universidad con un convenio firmado a la espera de los recursos. Mientras tanto, 122.886 millones de la asignación 2020 bloqueados por el Ministerio de Hacienda por el bajo nivel de ejecución, que ya no alcanzan a ejecutar los recursos. De verdad, qué tristeza, con todo lo que se podría haber realizado para salvar vidas y proteger la salud de los colombianos. 3. El 28 de marzo del año 2020 emití otro comunicado en el cual hice un llamado a la razón en época de emergencia, la innecesaria MinCenciatón. Allí plasmé mi preocupación, porque en plena pandemia se pidiera a las universidades y centros de investigación que en solo 72 horas elaboraran proyectos y compitieran por unos recursos para dar respuesta a la crisis, cuando ya existían iniciativas importantísimas y grandes esfuerzos que podían ser apoyados bajo un modelo colaborativo como la hackathon implementadas en Estonia y Alemania para obtener resultados de forma más pronta. Hoy la ministra nos dice que la MinCenciatón es un modelo de hackathon. No es cierto. El modelo hackathon consiste en que el Estado sale a apoyar iniciativas que ya vienen desarrollando innovadores bajo un modelo colaborativo. La MinCenciatón debió haber hecho eso. Eso le estamos diciendo, eso fue lo que debieron de haber hecho. En cambio, puso a competir en 72 horas a investigadores de todo el país. ¿Cómo le parece? Hasta el Instituto Nacional de Salud, que es un gran patrimonio de los colombianos. Hace 30 años aquí enfrentamos todas las amenazas y desafíos y enfermedades con las capacidades del Instituto Nacional de Salud. A ellos los que quedan la plata para volver de nuevo con esas capacidades, con todo lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Salud, y los ponen a competir por unos recursos. El resultado, 531 proyectos presentados, aunque en medio la ministra infló las cifras en varias ocasiones. Unas veces decía que entre 1.000, otras que en los 700. En segundo lugar, se vendió la MinCenciatón como un gran logro del ministerio al conseguir recursos. Sin embargo, usted sabe, ministra, doctor Diego, doctora Sonia y el país, el resultado real es que el origen de los fondos para la convocatoria no es gestión nueva de recursos del ministerio, no digamos mentiras, sino un redireccionamiento de recursos ya disponibles del Fondo de Investigación en Salud FIS. Se destinaron 20.700 millones del presupuesto general, y del presupuesto general de la Nación, los restantes 5.300 millones. Los recursos FIS, usted lo sabe, Diego, apreciada Sonia. Los recursos FIS estaban destinados para investigaciones en enfermedades como cáncer, leishmaniasis, Zika, entre otros, que en consecuencia quedaron desfinanciados para esta vigencia. Al final, se terminó financiando 32 proyectos, y lo dijimos desde ese comunicado, 25 con los recursos iniciales y 7 más con recursos del SENA. Esto implica un índice de financiamiento de la convocatoria del 6% de los proyectos presentados. Es decir, que para financiar un proyecto fue necesario que se presentaran y evaluaran 17. Un esfuerzo en vano en plena pandemia, desgaste para los investigadores e ineficiente para el ministerio. Y eso que no hemos hablado de la queja presentada
En torno a la forma de asignar los recursos de la lista de elegibles, pues conocemos que sin que estuviese planteado en los términos de referencia de la convocatoria, se decidió asignar recursos a los 5 primeros por eje temático. Eso es muy delicado, porque eso no estaba en los términos de convocatoria y quiero que se tome atenta nota, sin tener en cuenta que en algunos casos el puntaje de unos proyectos no les fue asignado recursos. Era mayor al de otros que estaban dentro de los primeros 5 de otro eje. ¿Acaso esto no es cambiar las reglas del juego al final del proceso? Son recursos públicos. ¿Cuál puede ser la consecuencia de incluir parámetros que no estaban en los términos de referencia? Hoy no tenemos todavía resultados tangibles de la convocatoria, pues apenas el 20 de mayo terminaron de realizarse los desembolsos para la correcta ejecución de los proyectos y llamamos la atención en eso. A todo esto se suma que la premura de la convocatoria ha estado transversalizada por la falta de información a tal punto que no se ha sabido con ciencia cierta quiénes fueron los pares evaluadores. Lo que sí sabemos es que grandes científicos del país fueron contactados para ser pares y respondieron con un rotundo no, pues sentían que era avalar la forma como se hizo la convocatoria. Y pongo de ejemplo el caso de un gran maestro, de un gran científico y que autorizó que hiciera referencia a esa comunicación. Y es otro patrimonio moral de nuestro país, como es el gran científico y maestro Luis Fernando García, profesor emérito de la Universidad de Antioquia, quien respondió, comillas, palabras de él: me parece un irrespeto a la comunidad científica pedirle que elabore proyectos serios y bien fundamentados en 72 horas y realizarlos antes de diciembre. Cierra comillas. Ante la gravedad de lo que vivimos, no puede pretenderse argumentar que una convocatoria se constituye en la política pública de ciencia que requiere el país. Cuando el instrumento de contratación se confunde con la política pública, hay un error de conceptualización muy grave, queridos compañeros y país. En el mismo comunicado sobre mi licenciatón, sugerí que se buscara mayores recursos, superando la limitación del techo fiscal del ministerio, así como lo dije, activando otras fuentes de financiación que puedan impactar directamente en la crisis de forma inmediata. Por ejemplo, los recursos de regalías, nosotros lo dijimos antes, los recursos de regalías para la ciencia, de manera que todos los proyectos elegibles pudieran ser financiados, así como apoyando otras iniciativas que ya tenían importantes avances. Nuevamente encontramos que sí se tomaron recursos del Sistema General de Regalías, pero no con el carácter de inmediatez que esperábamos, sino como ya lo ha planteado públicamente la Contraloría. Lo dijo el Contralor y aspiro a que ahorita el delegado de Contraloría que esté ahí le permitan intervenir, y seguramente su delegado y mis demás compañeros lo dirán hoy también. Se hizo una convocatoria que, aunque necesaria para el futuro del país, como lo dijimos, al fortalecer la red de laboratorios, entregará resultados en 12 meses. Es decir, ya pasó la pandemia, ya se nos murió la gente. Cuarto, los becarios del Bicentenario están insatisfechos con la gestión del ministerio. No hubo suficiente claridad desde el ministerio sobre cuál sería el rol de la entidad involucrada. Asistimos a que los becarios no reciban lo que corresponde a sus becas, mientras MinCiencias, MinHacienda, Colfuturo y las universidades se la pasan tirándose la pelota sin que haya claridad respecto a dónde está el problema de esta grave parálisis. Al día de hoy, cuando ya se ha dado inicio al segundo semestre del 2020, los estudiantes de doctorado no han recibido en su totalidad los recursos de sostenimiento mensual y pago de matrículas. Ellos mismos han hecho las denuncias públicas y emitido solicitudes formales ante el ministerio, donde ha compartido sus angustias, que por supuesto son mayores en el contexto de la pandemia. Mientras tanto, el ministerio endilga la responsabilidad a las universidades por tratarse de las entidades ejecutoras designadas por el OCAT, sin que aclare el papel de la tercerización a cargo de Colfuturo. Específicamente, MinCiencias y MinHacienda parecen tener discrepancias sobre los alcances que Colfuturo pueden tener como entidad cooperante. Posiciones que alterarían lo presupuesto inicialmente.
La ley 1942 del año 2018 indica que no debe haber intermediarios y que los desembolsos se deben hacer al destinatario final, porque en este caso son los estudiantes. ¿Por qué Colciencia no lo ha hecho? Estamos hablando de nuestros jóvenes investigadores. Están tristes, angustiados ellos y sus familias y no encuentran respuesta de este ministerio, que deberían de tener todo el respaldo absoluto. Quinto, afirma MinCiencias que las funciones del ministerio se han desarrollado de manera continua, sin interrupciones, garantizando la correcta operación y prestación de los servicios. Sin embargo, desde junio pasado se presentaron quejas frente a la parálisis que atravesaban procesos críticos del ministerio en materia de becas y proyectos, como lo manifesté en mi comunicado oficial el 15 de julio, donde recogiendo las preocupaciones y quejas, planteamos la preocupante situación que tiene a MinCiencias en cuidados intensivos. Así titulé ese comunicado. El país merece conocer cuál es el criterio bajo el cual el ministerio viene reestructurando su equipo de colaboradores. Es cierto que el ministerio cuenta con facultades para tomar decisiones frente al personal que vincula, mas no por ello puede abordarlas sin la suficiente publicidad o de espaldas a la ciudadanía, ni que haya planeación y programación. Son recursos públicos. Compañeros senadores, señoras Contraloría y Procuraduría, ciudadanía que nos sigue por redes, cuando pensamos este ministerio, soñábamos con tener un asiento un asiento de la ciencia en el Consejo de Ministros para defender la política pública. Quisiera frente a las necesidades que como sociedad tenemos para que hiciera de la ciencia el faro que guiara a Colombia ante sus necesidades. Hoy tenemos la herramienta para salvar al país con ciencia, tecnología e innovación, activando la economía con innovación, salvando vidas con ciencia, como nunca se requiere la presencia del Estado para la salud y la vida de la población. Todos los ministerios entendieron y le hago un reconocimiento, con aciertos, con desaciertos, pero lo hicieron. Todos los ministerios entendieron que hay que hacer algo distinto, pero con este ministerio sentimos esa ausencia, un vacío que produce tristeza y frustración. No se ha realizado una sola actuación que nos demuestre ese cambio real de Colciencias a ministerio y que no es solo un cambio de letrero. Usted lo dijo en una entrevista que el ministerio trabaja en silencio. ¿Al país le cabe que la ciencia trabaje en silencio? Usted lo dijo también, así lo dicen los medios, que el ministerio no es reactivo. ¿Cuándo va a reaccionar? No hay responsabilidad mayor en el Estado que no tomar decisiones cuando hay que tomarlas, porque las que se conocen o son insuficientes o son erradas. Ese es nuestro debate, cuestionar dónde está la ciencia para salvar vidas en esta pandemia, porque nuestra población la necesita, como necesita el Estado y más que nunca. Hasta el sindicato de Colciencias, del ministerio, se pronunció. Muy delicado y seguramente mis compañeros desarrollarán. Este tema es un sindicato serio que lo lidera la doctora Deyanira. Tenemos un ministerio que se centra en fortalecer las capacidades propias para producir bienes esenciales. Así lo propusimos con las audiencias que realizamos en mayo y junio de este año, donde planteamos construir una política pública en materia de seguridad farmacéutica, alimentaria y energética, proyectar el país. Imaginémonos cuánto podría hacer el Instituto Nacional de Salud con esos recursos que no se ejecutaron en este Ministerio de Ciencia. Se le quitaron al MinCiencias por falta de ejecución. Así lo expresa el Ministerio de Hacienda. Sería un primer paso para que vuelva a tener el Instituto Nacional esas capacidades que tenía hace 30 años. ¿Cuándo? En la producción de vacunas, cuando incluso vendíamos vacunas a otros países, pero que dejamos perder esas capacidades amparadas en el argumento que el mercado internacional podría suplir esas necesidades. ¿Cuán equivocados estábamos en el momento de tomar las decisiones correctas? En esas audiencias donde participaron más de 160 expertos, académicos y científicos, más de 15 países, se dieron los elementos básicos necesarios para que Colombia pueda tener sus propias necesidades sin depender, al menos en parte, de otros países. Ahí estuvo usted invitada, señora ministra, y pudo confirmar la importancia de la ciencia,
para dar respuesta a las necesidades que la pandemia nos evidenció. No podemos olvidar que justamente ayer Naciones Unidas alertó sobre el riesgo de hambruna que amenaza al mundo como consecuencia del COVID-19. Es allí donde la ciencia, la tecnología y la innovación deben abanderar medidas audaces para garantizar que en cada mesa tengamos un plato de comida para nuestro pueblo. Su gestión sí se nota, y se nota tanto que el Ministerio de Hacienda les bloqueó 122.000 millones por baja ejecución, que era para la salud y vida de los colombianos. Muchas gracias.